Hola muchachos, ¿cómo están? En la clase que hoy les preparé, en este video, vamos a hablar de conexión de motores DC. Entonces, como habíamos visto en las clases anteriores, vimos que cómo era un modelo de un motor DC, ¿cierto? Y pues hoy vamos a aprender cómo se conecta el devanado de campo y el devanado de la armadura en diferentes formas. Y pues cada forma tiene unas ventajas características. Bien, para abrir la clase de hoy vamos a empezar con el tema de curva de magnetización, ¿sí? Y la clase de hoy va a ser totalmente en tablero digital. Entonces hoy no va a presentar diapositivas, sino vamos a ver tablero. Bueno, empecemos pues con la curva de magnetización. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en el tablerito, yo tengo dibujado una curva de magnetización. Ustedes ya están muy empapados de este tema debido a que pues en los laboratorios hemos trabajado las curvas de saturación, ¿cierto? Las hemos agregado a los electroimanes para simularlas en MATLAB, ¿cierto? Lo que generalmente uno encuentra como curva de magnetización es una curva que es la intensidad de campo, que sería H, versus la densidad de campo magnético, que sería B, ¿cierto? Nosotros tenemos que esa relación es lineal en una primera parte, como lo ven aquí en esta parte que les estoy indicando con el mouse, y vemos que después de cierto punto ocurre la saturación. Quiere decir eso que por más intensidad de campo que yo le coloque, ¿cierto? A ese electroimán, ¿sí? O a ese núcleo, pues la densidad de campo no va a aumentar considerablemente hasta que llega un punto donde definitivamente no aumenta, ¿sí? Entonces, esta curva de magnetización es necesaria para hacer los cálculos del motor, para calcular el torque y la velocidad a la cual gira el motor o la potencia que entrega el motor, ¿cierto? Para eso es necesario, pues, uno, el modelo eléctrico que ya lo vimos en la clase pasada, y segundo, esta curva de magnetización. Esta curva de magnetización generalmente no la dan, o sea, sí no la dan, pero a veces toca calcularla, toca sacarla de la máquina, ¿sí? Uno generalmente no puede medir H, o sea, no puede medir la intensidad ni puede medir el campo directamente, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace uno es medir variables que son proporcionales a dichos campo y a dicha densidad. Listo, lo que es proporcional a H es la corriente de campo, que la coloco aquí en rojito, corriente de campo proporcional a H. Y como no podemos medir B, la variable que es proporcional a B es la tensión inducida. Y la colocamos ahí también en rojo. Entonces, como ustedes pueden ver, esas dos variables sí las podemos medir en nuestra máquina DC, pero para poder ver esas variables y para poder hacer esa curva de magnetización, yo tengo que conectar mi máquina no como motor, sino como generador. ¿Sí? Entonces, conectemos cómo sería un modelo de esa máquina conectada como generador con excitación independiente, es decir, que el devanado de campo voy a alimentarlo con una fuente externa. Bien, entonces aquí bajamos nuestro devanado de campo, y en nuestro devanado de campo pues tenemos una fuente de tensión DC que la llamamos B sub F. Tenemos nuestro devanado, pues que se recuerdan que se representa con una RF y una L sub F, ¿cierto? Nuestro devanado de campo. Y además le agregué una R ajustable, RADJ, que se ve acá, ¿sí? Que me permite variar una resistencia entre unos valores. ¿Para qué le agregué esta resistencia? Para que yo pueda, con ese cambio de resistencia, cambiar esta corriente de valor, esta corriente que fluye por ese circuito. La idea de este circuito es que yo pueda variar mi corriente I sub F desde 0 hasta un valor máximo, tal como lo indica esta gráfica de acá. Puedo variar desde 0 hasta un máximo que me permita observar la saturación del material con que está hecho el motor. Listo, entonces así está conectado nuestro devanado de campo. Ahora dibujemos nuestra armadura para poder ver la tensión inducida. Y pues aquí tenemos nuestra armadura, entonces tendríamos que, tal como vimos en el modelo, yo represento la armadura como una fuente
donde se induce la tensión, ¿cierto? Que representa la tensión inducida, y una R sub A que representa la resistencia de todo el devanado, de todo el rotor, ¿cierto? Y pues aquí puse en verde el voltímetro que me va a medir mi tensión inducida. Como no pongo carga acá, ¿sí? En realidad la salida de este generador no tiene carga, entonces no habrá una corriente que circule por acá, y la tensión que yo mida en estos bornes, que está en este punto y en este punto, va a ser la misma tensión inducida. Bien, entonces para esto que está conectado como generador, si es un generador, entra una energía mecánica. La energía mecánica lo que hace es girar el eje del rotor, ¿cierto? Entonces tengo un rotor que se está moviendo, ¿cierto? Unos conductores, los conductores de ese rotor están en movimiento y están en presencia de un campo magnético generado por este devanado de campo, ¿cierto? Por ende, sobre ese rotor, ¿cierto? Se va a inducir una tensión que la vamos a ver acá. En la medida que yo varío IF, ¿sí? Voy a ver cómo cambia B. ¿Listo? Y nosotros tenemos una relación de, de tensión inducida que es la siguiente. Tensión inducida es igual a K flujo W. La tensión inducida que está acá es igual a K flujo W, ¿cierto? Estoy hallando la relación entre la tensión inducida, ¿sí? Y I sub F. Pero el flujo que genera, el flujo que está acá, más bien, es proporcional a esta I sub F. Entonces lo que yo, para hallar esa relación entre E inducida y este flujo proporcional a I sub F, lo que tengo que hacer es, K siempre va a ser constante porque es la misma máquina, entonces la misma geometría, y tengo que mantener W constante. Quiere decir que la energía mecánica que yo ingrese acá, tiene que asegurarme que la velocidad siempre es la misma para poder sacar esa curva de magnetización. Eso quiere decir que uno podría tener una curva de magnetización distinta dependiendo de cada velocidad. Ustedes cuando vean los ejercicios de motores vamos a ver que las curvas de magnetización tenemos tensión inducida, perdón, corriente de campo y tensión inducida para una determinada velocidad. Entonces voy a colocar aquí velocidad constante. Bien, entonces ya vimos cómo se calculaba esa curva de magnetización. Es importante que tengan este procedimiento muy claro porque cuando veamos generador, cuando ustedes vean generador ahí en las prácticas de laboratorio, pues necesitan conectar la máquina y hallar esa curva de magnetización para poder hacer el modelo completo de la máquina. Bien, una vez visto esto de curva de magnetización, ahora pasemos a la conexión del motor DC. Bien, resulta que para el motor DC puede conectarse de varias maneras. Ese devanado de campo, recuerdan que teníamos devanado de campo shunt, que era paralelo, devanado de campo serie, y teníamos devanado de armadura. Pues ellos se pueden conectar de varias maneras para sacar diferentes características del motor. ¿Cuáles son las características que nos interesan de un motor? La primera característica que nos interesa de un motor es su regulación de velocidad, ¿vale? ¿Qué es regulación de velocidad? La diferencia entre la velocidad en vacío y la velocidad a full carga. Bien, la ecuación para esa regulación de velocidad es la siguiente. S sub R igual a Wn, que es velocidad en vacío, velocidad sin carga, menos Wf, que es velocidad full carga, full load, y sobre la velocidad plena carga, full load, por 100%. ¿Listo? Voy a subir aquí un poquito el tablero. Bien. Entonces, esa regulación de velocidad, esa SR, Speed Regulation, puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva significa que la velocidad del motor disminuye entre más carga. Lo que generalmente tenemos en las aplicaciones es, si usted tiene un motor y entre más le pone carga, ese motor hace más fuerza, pero en contrapeso pues disminuye su velocidad. También hay otras aplicaciones que es cuando la regulación de velocidad es negativa, quiere decir que la velocidad del motor aumenta entre más carga le ponga al motor.
¿Qué es ponerle carga al motor? Es ponerle torque para que empuje, ¿vale? O sea, el motor hace más fuerza para empujar algún peso o alguna cosa que tenga que mover. ¿Listo? Eso es ponerle carga al motor, ponerle más torque. ¿Listo? Bien, entonces esta es la primera característica que uno le mira a los motores DC. La segunda característica es lo que llamamos una curva par velocidad. La curva par velocidad, como lo dice su nombre, es una curva, bueno, puede ser una recta también, pues se llama curva, pero simplemente indica cuál podría ser la velocidad del motor dependiendo del par que le ponga a este, ¿cierto? Ese comportamiento puede ser lineal, o sea, pues la curva puede ser en realidad una recta o puede ser un comportamiento no lineal. Puede tener diferentes pendientes y esto depende de qué, de cómo yo conecte el motor. Entonces, ahora lo que vamos a ver son distintas conexiones de ese motor y vamos a hallar la curva de par velocidad, ¿cierto? Para encontrar el comportamiento de ese motor. También vamos a ver si esos conexiones se, nos permiten hacer un control de velocidad, que es un control de una variable muy importante en motores, para cada uno de estas conexiones. Entonces empecemos con la conexión en paralelo. Vamos aquí un poquito el tablero. Entonces, esa conexión tiene varios nombres. Generalmente le decimos conexión de excitación en derivación, o shunt, o paralelo. Entonces, se dice así porque el devanado de campo se conecta en paralelo con el devanado de armadura. Miremoslo en el modelo. Bien, entonces aquí en el modelo tenemos nuestra fuente externa, que ahora la llamamos B1, circula una corriente por este lazo y baja por aquí nuestra corriente de campo, que pues tenemos R ajustable para poder variar esa corriente, para tener un control sobre ese motor, la resistencia de campo, la inductancia, y por este lado tenemos la corriente de armadura, ¿cierto? Recuerden aquí, esta es nuestra fuente externa y esta es una tensión inducida. Esta fuente no existe, ¿cierto? Sino que me está representando la tensión inducida. Ojo con eso. Las polaridades de las fuentes son más, menos y más, menos aquí en esta tensión inducida. Listo, con nuestro modelo ya desarrollado, el siguiente paso es calcular las ecuaciones de los circuitos, que tenemos ahí dos mallitas, ¿cierto? Y después esas ecuaciones las vamos a reemplazar, las vamos a escribir en términos de variables mecánicas, que son el torque y velocidad. Entonces al principio las ecuaciones nos van a quedar en términos de tensión y corriente, como las que vemos ahí, las que siempre hemos hecho en circuitos, y después vamos a hacer unos reemplazos para que nos queden en términos de torque y velocidad, ¿vale? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una ecuación que nos caracterice o podamos construir esta curva de par velocidad. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar una primera ecuación que es I sub F, depende de la tensión, ¿cierto? Sobre estas resistencias. La ponemos acá, I sub F igual a B1 sobre R de J más R sub F, ¿cierto? Recuerden que como estamos en tensión DC, la bobina se comporta como un cortocircuito, entonces no la tenemos en cuenta en los cálculos. Podemos sacar otra ecuación, que sería este lazo de acá, ¿sí? La vamos a poner aquí abajito. Y sería de esta manera. B1 es igual a esta caída de tensión más esta tensión inducida. B1 es igual a tensión inducida más IA por R sub A. Además tenemos otra ecuación que sería el divisor de corriente, ¿cierto? IL es igual a IF más IA. Pongámosla acá abajo. Y listo. IL es igual a IF más IA. Entonces IL es porque como se traduce o significa la corriente de carga. Entonces la corriente de carga de este motor, la que entrega definitivamente o la que consume este motor,
es igual a la suma de la corriente de la armadura más la corriente del campo. Bien, entonces recuerde que nosotros estamos sacando estas ecuaciones circuitales porque queremos hallar la curva par velocidad. Además de estas ecuaciones, ya tenemos dos ecuaciones que traíamos desde antes, que es la tensión inducida es igual a K flujo W y el torque inducido es igual a K flujo la corriente de armadura. Las voy a poner aquí al ladito para que las tengamos en cuenta. Listo, entonces aquí las puse y las resalté en verde, las dos ecuaciones que ya habíamos desarrollado en lo que llevamos del curso. Ahora fijémonos una cosa, tensión inducida que está en esta ecuación, la puedo reemplazar por esa tensión inducida que está en términos de variables mecánicas, como es la velocidad, mírenla acá. Entonces esta que está acá, esta K flujo W la voy a poner acá. Por otro lado, esta corriente de armadura, mírenla acá, ¿sí? Entonces yo puedo despejar de esta ecuación que tengo acá de torque igual a K flujo corriente de armadura, puedo despejar la corriente de la armadura y poner torque sobre K flujo en esta ecuación de acá. Entonces esta ecuación, que es como la principal, me va a quedar escrita en términos de W de velocidad y de torque inducido. Voy a bajar un poquito la pantalla y miremos cuál es el resultado de eso. Listo, entonces me queda así, la tensión B1 y aquí tengo K flujo W más torque inducido sobre K flujo por todo esto por R sub A. Bien, entonces si yo reescribo esta ecuación, ¿sí? Haciendo lo que yo busco es una ecuación de una recta, entonces esta ecuación quiero despejar W para que la velocidad me quede en términos del torque. Entonces si yo hago ese despeje, la ecuación me quedaría de la siguiente forma. Entonces tenemos que la velocidad es igual a todo este término, que es una constante, porque RA no varía, acá tampoco, y el flujo lo vamos a mantener constante, ¿cierto? Por el torque más otra constante que es B1 sobre K flujo. Si ustedes se dan cuenta, esta ecuación tiene la forma de una recta. Y es igual a AX más B, ¿cierto? Entonces, esto que es menos RA sobre K flujo al cuadrado representa la pendiente de esa recta y B sobre K flujo representa el cruce sobre la vertical. Por ende, si yo quiero dibujar velocidad versus torque en una gráfica de XY, obtendríamos lo siguiente. Una gráfica de dos ejes, el torque, tenemos como variable independiente cuánta carga le voy a poner al motor, la velocidad, que está como eje dependiente, y como ustedes ven aquí, la pendiente es negativa. En la medida que yo le pongo carga a este motor, ¿cierto? La velocidad va disminuyendo. Bien. La pendiente de este motor depende de tres cosas. De RA, K y el flujo, ¿cierto? Mientras que este cruce que esté más arriba o más abajo depende de la tensión con que energiza este motor B1, K y flujo. ¿Listo? Entonces este sería el comportamiento lineal como caracterizaría un motor en conexión shunt, conexión en derivación. ¿Listo? Este comportamiento, como ustedes ven, es lineal, pero si ustedes recuerdan en diapositivas anteriores, de clases anteriores, nosotros vimos algo que se llama la reacción a la armadura. Entonces, el fenómeno más importante de reacción a la armadura es que reduce el flujo, ¿sí? Esa reacción a la armadura es proporcional a la carga del motor. Quiere decir que cuando yo tengo acá mi motor funcionando en este punto, casi sin carga o sin carga, la reacción a la armadura es muy poquita. Cuando yo estoy funcionando por acá, cuando tengo toda la carga, la reacción de la armadura es muy alta. Bien, ¿qué hace la reacción a la armadura? Reduce el flujo
neto en las caras del polo. ¿Qué pasa si se reduce el flujo neto en estos valores de acá? ¿Sí? Resulta que esta recta va a cambiar y se va a ver de esta manera, de color verde. Vemos que ya no es un comportamiento de una recta como lo vemos acá, sino que se va curvando, curvando, curvando. La diferencia aquí entre la recta y la curva es máxima, porque como les comentaba, la reacción a la armadura es máxima, depende, o sea, va proporcional a la cantidad de carga, ¿cierto? En cambio aquí las curvas, ambas curvas empiezan en el mismo punto porque la reacción a la armadura, como es proporcional a la carga, al torque, ¿cierto? Entonces es muy poquita y va aumentando en la medida que aumenta el torque. Como aquí reacciona la armadura, significa que mi motor está sin compensar. Aquí lo puse, ¿vale? Sin compensar quiere decir que el motor tiene reacción a la armadura. Cuando el motor no tiene reacción a la armadura, o sea, se comporta linealmente, es un comportamiento deseado, se llama un motor compensado. Bien, compensado, comportamiento lineal; sin compensar, comportamiento no lineal. ¿Listo? Entonces la curva que caracteriza a mi motor en derivación es esta que ustedes ven en esta gráfica. Si nosotros tenemos que hacer un cálculo en un motor y el motor está sin compensar, tenemos que hacer aplicar una nueva ecuación donde tenemos una corriente de campo efectiva, se llama. Bien, yo les voy a poner aquí la ecuación y más adelante hacemos ejercicios para que podamos entender bien el funcionamiento de estas ecuaciones. Entonces, esa corriente efectiva se escribe de la siguiente manera: I efectiva, que es como IF gorrito, con este asterisco, I efectiva, I sub F efectiva es igual a la corriente de campo menos esta FR sub A, hace referencia a la reacción a la armadura en amper vueltas sobre el número de vueltas del devanado de campo. Entonces lo que está pasando es esa reacción de la armadura en amper vueltas la divide entre las vueltas del campo para que estén en los mismos términos, en las mismas referencias de la corriente de campo. Bien, quiere decir que si la corriente de campo que circula por acá, este I sub F, generaba un campo magnético con una densidad, ahora si eso tiene reacción a la armadura, esta corriente me va a generar un campo magnético inferior, que corresponde a una IF efectiva. Bien, quiero resaltar en esta parte de la teoría que la IF que circula por acá es la misma IF, o es esta misma IF, ¿vale? Esta IF efectiva es una que vamos a extraer para poder hacer un cálculo, pero esta IF efectiva no es la que circula por mi devanado de campo. Bien, espero que más adelante lo podamos ver con más claridad. Bien, muchachos, entonces hasta aquí hemos visto la conexión del motor en derivación y vimos la curva que lo caracteriza de par velocidad. Ahora lo que vamos a ver en la siguiente teoría será ver qué pasa cuando yo cambio la tensión, ¿cierto?, de entrada, ¿sí?, y cuando yo cambio la corriente aquí de entrada. Son dos formas de hacer control, ¿vale?, sobre este motor. Entonces miremos a ver. Bien, entonces para cambiar B1 y cambiando la corriente, que son los dos parámetros de control que tenemos, nos sirve para cambiar la velocidad del motor. Entonces se llama control de velocidad y empezaremos con cambio B1 en este nuevo tablero. Entonces me traje la ecuación que habíamos sacado anteriormente y me traje nuestra curva en el caso lineal, que es compensada, ¿cierto? Entonces si nosotros cambiamos B1, ¿sí?, es decir que si reducimos o aumentamos la tensión con que teníamos puesta el generador, teníamos polarizado nuestro motor, perdón, entonces
y dejamos constante el flujo. Constante el flujo quiere decir que la corriente de campo I sub F se va a mantener igual. Entonces, si ustedes cambian B1, se da cuenta que lo único que cambia de esta ecuación es el corte de la curva con el eje vertical, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando cambio B1, estoy tomando esta curva y la estoy subiendo o bajando, dependiendo de si subo o bajo la tensión. Bien, de esta manera, pues ese control de velocidad me generaría una nueva curva que la voy a pintar de la siguiente forma. Bien, de color verde. Entonces, si nosotros aumentamos B1, su valor, nuestra curva aumentaría su corte con el eje vertical, quiere decir que esta curva pasaría a esta de acá. Entonces B1 en verde, la tensión en verde es mayor a la tensión en rojo, ¿cierto? Y nuestra curva par velocidad ahora se ubica más arriba. Quiere decir que para un mismo punto de carga, si yo escojo por aquí un punto de carga, pongámoslo por ejemplo por acá, un torque 1, ¿cierto? Si inicialmente tenía esta velocidad, que sería este cruce acá, ¿sí? Cuando yo aumente la tensión de mi motor, para esa misma condición de carga, la velocidad va a aumentar esta magnitud y se va a ubicar en este valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo cambio la tensión de entrada del motor, pues voy a tener un cambio de velocidad para esta gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo importante del cambio de este B1? Lo importante es que este B1 no puede subir más de su valor nominal. Entonces generalmente lo que uno tiene es este B1 está en su valor nominal y lo que uno podría hacer es bajarlo, ¿cierto? Entonces B1 puede ser su valor nominal y todo de ahí más abajo. Quiere decir que el control por B1 me controla desde la velocidad nominal o la velocidad que esté en la condición de carga hacia abajo. Bien, de la velocidad que está en el momento de carga hacia abajo. Listo, no puedo subir la velocidad porque implica que tendría que tener una tensión más grande que la nominal. Entonces ahí está el truco para este control de velocidad por tensión. ¿Listo? Nuestro segundo control de velocidad es cambiando la corriente de campo por esa resistencia de ajustable que habíamos visto en el modelo. Bien, entonces para control de velocidad por cambio de R ajustable, quiere decir que indirectamente vamos a ajustar la corriente de campo. Recuerden que si aumentamos la R ajustable, disminuye la corriente de campo. Si veámoslo de nuevo en el modelo. Estamos aquí en nuestro modelo, entonces tenemos este lazo y estamos viendo R ajustable y la corriente de campo. Si aumentamos esta corriente ajustable, disminuimos la corriente de campo. Entonces con esto controlo la corriente de campo. Ahora regresemos a la diapositiva en la que estamos. Aquí. Entonces, si aumentamos R ajustable y disminuye corriente de campo, recuerden que la corriente de campo es proporcional al flujo, ¿cierto? Si disminuye la corriente, disminuye el flujo. Disminuye el flujo aquí y disminuye el flujo acá. Quiere decir que cuando yo ajusto esta corriente de campo, estoy cambiando dos parámetros en la curva. Estoy cambiando el cruce con la vertical y estoy cambiando la pendiente de la curva. Como la corriente disminuyó, flujo disminuyó, el cruce va a aumentar de valor y la pendiente, que es este valor aquí al cuadrado, va a ser mucho más grande y su crecimiento va a ser más, o sea, considerablemente más alto que el cruce con la vertical. Entonces, si nosotros hacemos eso, miremos cómo quedaría nuestra nueva curva par velocidad. Bueno, como resultado tenemos esta curva verde, que está ahí sobre la inicial roja, y lo que vemos es que el cruce por la vertical está más alto, ¿cierto? Y la pendiente es más grande, está más pronunciada esa pendiente.
Entonces, en la medida que yo aumento la resistencia, aquí como el caso verde, ¿cierto? Mi recta o mi curva par velocidad aumenta aquí su cruce por cero y cada vez se vuelve mucho más pendiente, ¿cierto? Mucho más pronunciada esa pendiente, ¿vale? Entonces aquí cambiamos los dos parámetros de nuestra ecuación. Con la misma ecuación podemos sacar esta otra curva, ¿cierto? Y aquí es importante que tengamos una cosa en cuenta que pasa para este motor que está conectado en derivación. Si ustedes se fijan, aquí en vacío la velocidad aumentó cuando aumenté la resistencia, es decir, cuando disminuí I sub F. Si yo sigo aumentando esa resistencia a un valor muy grande, pues este cruce va a ser muy alto, ¿cierto? O lo mismo, si esta I sub F tiende a cero, ¿sí? Esta velocidad pues tiende a subir muy, muy alto, ¿sí? Eso quiere decir que si este motor se le desconecta el devanado de campo y está en vacío, ¿sí? La velocidad tiende a infinito. En el motor en derivación, si está en vacío y soltamos el devanado de campo, el motor se embala. Acuérdense de eso, es muy importante. Lo voy a anotar por acá. Listo. Entonces, si el campo se desconecta, la velocidad tiende a infinito. Esto es algo que uno generalmente no espera, porque si uno se le desconecta cualquier dispositivo, pues este dispositivo se apaga, ¿cierto? Ustedes en el laboratorio o sus compañeros han hecho muchas de estas prácticas y siempre pasa este error. Y es que en el montaje que ustedes tienen, como tienen que instrumentarlo, tienen que poner el multímetro o el PQA, como quieran usarlo, entonces muchas veces se desconecta el campo y el motor está en vacío. Entonces la velocidad tiende a infinito. Obviamente la velocidad en la vida real no llega a infinito, pero sí llega a ser una velocidad muy alta comparada con la velocidad nominal del motor. Cuando pasa eso, las escobillas chispean demasiado, se sobrecalienta el motor y además la fuerza centrífuga que siente el rotor, ¿sí? Puede hacer que los devanados de este mismo pues tiendan a salirse y se desbarate pues la máquina, ¿sí? Entonces es una condición muy peligrosa que toca evitar. Bueno, por último, aunque no se usa mucho este control de velocidad, es el control de velocidad ajustando la R sub A. Entonces R sub A es la resistencia de armadura, no se puede ajustar, pero le podemos poner una R en serie. Miremoslo entonces. Listo, aquí pusimos el título y miremos de nuevo el modelo. Bien, aquí tenemos entonces nuestro modelo que habíamos pintado ya hace un rato. Bien, entonces la idea de ese control de velocidad es que nosotros agreguemos en este lazo que les estoy señalando con el mouse, agreguemos una resistencia en serie con esta R sub A. Bien, si nosotros agregamos una resistencia en serie con esa R sub A y miramos esta ecuación, sería como aumentar esta R sub A que está aquí en este término. Sería R sub A más la R que le agreguemos. Quiere decir que ese control de velocidad lo que va a hacer es cambiar la pendiente de la curva, pero no va a cambiar el cruce con la vertical, ¿sí? Este control de velocidad generalmente no se usa, no se debe usar, porque si nosotros ponemos una RA en serie con esta que nosotros tenemos ahí, pues vamos a aumentar las pérdidas por, por calentamiento, ¿cierto? Las pérdidas por I cuadrado R. Como la corriente de este motor, o sea, cuando fluye potencia, la corriente que es grande es la corriente de armadura. Recuerden que por eso se llama así. Entonces, por eso mismo, la R sub A tiene que ser bien pequeñita. Si nosotros agregamos más resistencia y más resistencia para controlar la velocidad, pues sí la vamos a controlar, pero a costa de que vamos a tener muchas pérdidas y muy mala eficiencia del motor. Sin embargo, miremos cómo quedan las curvas con ese control. Bien, entonces lo que vamos a obtener es el mismo punto de corte con la vertical y una pendiente más alta. Entonces recordemos aquí la ecuación. Cuando cambio R sub A,
cambio solo la pendiente y el corte con la vertical me queda igual, ¿cierto? Recuerde que aquí hablamos de R sub A, en realidad sería una resistencia en serie con R sub A porque realmente la impedancia del rotor no la podemos cambiar. Bien, y como les mencioné, este cambio no se usa, ¿vale? Porque me aumenta las pérdidas y cuadrado R sub A, ¿vale? Estas son las pérdidas eléctricas más importantes. Listo, muchachos. Entonces, estos serían las tres formas de controlar la velocidad de un motor en derivación. Y como se dan cuenta, si cambio estos parámetros, pues la curva par velocidad también me va a cambiar. Bien, entonces miremos un resumen de lo que vimos en este video. En primer lugar, vimos que la curva de magnetización y el modelo eléctrico se utilizan para el cálculo de los parámetros del funcionamiento del motor. Entonces, a pesar de que no hemos hecho cálculos, sí ya sabemos cómo sacar el modelo, ya vimos cómo conectarlo de una manera que es Chun, y vimos también cómo sacar la curva de magnetización. Con esos dos elementos vamos a hacer más adelante ejercicios numéricos. Bien, los motores se caracterizan por su curva par velocidad y su regulación de velocidad, speed regulation. Entonces, los motores, ¿qué es lo interesante de los motores? O qué es lo que a mí me interesa de un motor, son sus parámetros mecánicos, ¿sí? No las variables eléctricas, tanto como las variables mecánicas. ¿Qué tanto par puede entregar el motor y a qué velocidad estaría girando dicho motor? Otra parte que vimos fue un motor DC se puede conectar de varias maneras, entonces shunt, serie, compuesto, y hoy vimos la primera que es en shunt o paralelo o en derivación, tiene esos tres nombres, esa misma conexión. Bien, cada de estas conexiones tienen una curva par velocidad distinta. Ya vimos que la que nosotros tenemos tiene una regulación de velocidad positiva, o sea, en la medida que yo le pongo carga, la velocidad baja, ¿cierto? Vamos a ver ya después cuando veamos las otras conexiones cuáles serían las diferencias. Unas consideraciones muy importantes es que el motor conectado en shunt, si pierde la corriente de campo, o sea, la corriente tiende a cero, la corriente de campo tiende a cero, entonces la velocidad del motor tiende a infinito. Quiere decir que el motor se embala, ¿listo? Es una condición peligrosa. Toca evitarla cuando hagamos las prácticas, si las podemos hacer en laboratorio. Creo, más bien estoy seguro que cuando uno hace una simulación, eso no pasa. Entonces, ese es un punto donde no concuerda la simulación o los elementos que estamos usando en simulación generalmente no reflejan la realidad. Solo para ese punto de un motor embalado. ¿Listo? Y finalmente la reacción a la armadura genera un comportamiento no lineal en las curvas par velocidad del motor. Entonces se dieron cuenta que cuando el motor está compensado, no hay reacción a la armadura, se ve una línea recta, ¿cierto? Pero cuando el motor está sin compensar, ocurre la reacción a la armadura, reduce el flujo neto en las caras y hace que esa línea se convierta en una curva, que va, en este caso la que vimos ahí es de manera ascendente. Entonces, espero que haya quedado claro, muchachos. Si tienen preguntas, con gusto al correo o en la clase nos podemos charlar. Muchas gracias, muchachos.